Bien. ¿De qué va? La unidad número uno vamos a hacer algunas cosas son recordatorios y otras son incorporaciones de algunos recordatorios que vieron en materias anteriores, teniendo presente, digamos, el abordaje o el enfoque que nosotros queremos darle a la materia, donde apunta nuestro objetivo. Aquel que tenga alguna pregunta durante mi clase me interrumpe directamente, se habilita el micrófono y me hace la pregunta, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente. Así que siéntanse liberados en hacerla sin ningún inconveniente. Bueno, vamos a tratar de abordar después vamos a hacer un breve descanso de unos 10 minutos aproximadamente. Em, Vamos a tratar de abordar los primeros tres temas que están acá y después vamos a ir una breve, a un breve descanso. Entonces, en la agenda del día de hoy tenemos los siguientes temas, ¿no? Vamos a abordar algunas definiciones básicas del sistema de manufactura que ustedes generalmente ya a esta altura del partido vieron en materias desde segundo año para acá, las fueron viendo en distintas materias con distinta profundidad y distintos enfoques. Entonces vamos a repasar algo de eso y vamos a justamente enfocarnos a, digamos, aquellos sistemas de manufacturas a los cuales nuestra materia, que es totalmente la automatización de la producción, hace foco, ¿no? Digamos, va por ahí la cosa. Hasta ahora, en otras materias no era totalmente automatizado, podían tener automatizados algunos procesos, pero nuestra materia nace a partir de que es automatizado prácticamente todo, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Y es más o menos un poco la evolución de los sistemas de manufactura hacia la automatización total en algunos casos. Bueno, el segundo tema va a ver brevemente lo que son las actividades de los sistemas de manufactura y por qué es necesario integrar, digamos, hay ciertas cuestiones de las actividades y ámbitos funcionales que tienen las distintas empresas de cualquier tipo, en donde sus distintas funciones o departamentos o ámbitos funcionales necesitan estar integrados entre sí. Entonces vamos a ver esa integración a través de qué y cómo la vamos a lograr. Un espíritu que va a perseguir este curso es tratar de integrar a través de la computadora todas las áreas de producción, ¿no? O sea, esa sería la idea, por eso se llama fabricación integrada por computadora. La integración se hace a través de qué? A través de las distintas redes, ya sea cables, ya sea Wi-Fi, o ya sea buses de campo, que el viernes en la unidad número 2 justamente versa sobre esa temática. Cómo se hace la integración de todos los niveles, desde el piso de planta hasta el nivel gerencial, y los distintos protocolos de comunicación de manera que permita una integración tanto vertical como horizontal. La idea es que esté totalmente integrado todo el conjunto y funciones de una empresa, ¿no? Entonces, bueno, persigue eso. Y después, bueno, el concepto de flexibilidad es muy importante acá en la materia. Vamos a ver algunos ejemplos muy introductorio, pues después hay unidades, la número 7 como después lo voy a comentar, que trabajamos justamente los sistemas productivos totalmente flexibles y vamos a ver sus características propias. Y después la última parte de la clase de hoy, vamos a ver un tema que incorporamos el año pasado. Bueno, en realidad estaba el concepto de planificación y control jerárquico. Hasta el 2019 veíamos los paradigmas del SIM, es decir, fabricación integrada por computadora, la pirámide tradicional, y ya hace unos años a esta parte empezó a aparecer una evolución muy fuerte y un nuevo paradigma que se terminó imponiendo. Entonces, bueno, ya a partir del año pasado empezamos a poner en valor y a mostrar no solamente el paradigma de SIM, que es el que está enfocado principalmente en muchas unidades de esta materia, sino también el del Virtual SIM,
el CM, que es la manufactura en la nube, Cloud Manufacturing, y la industria 4.0, que vamos a dedicarle la última parte de la clase, que es esto que se llama Paradigma Industria 4.0, que es las 11 páginas de las notas de clase que yo he incorporado recientemente. Bien, entonces vamos a seguir con nuestra agenda, vamos a hacer una rápida revisión, hay cosas que las vieron en segundo año. Yo se las voy a recordar justamente porque quiero enfocarme después en un tema que es nuevo, pero si yo doy el tema nuevo no van a entender lo anterior, sino hago un pequeño refresco. En las notas de clase se van a encontrar con todo lo que vieron en segundo año principalmente, que está bueno recordarlo para entender hacia dónde vamos, ¿no? Si uno no sabe de dónde viene, tampoco sabe a dónde va a ir. Entonces, más vale entender de dónde venimos, tener en claro algunos conceptos que son sumamente importantes y por ahí los tienen internalizados, recordarlos de manera de apuntar, a mostrarle hacia dónde apuntamos y donde no vieron hasta ahora, hasta el día de hoy, no vieron en otras materias. En otras materias no se enfocaban a lo que es la manufactura flexible y otros temas que eran totalmente tecnológicos y que tenían que ver con nuestra materia en curso. Bien, el típico sistema productivo que tiene el proceso, con sus entradas y sus salidas, lo podíamos ver ahí. El proceso productivo marcado acá, que puede incluir cualquier tipo de manufactura, comercialización, logística, almacenamiento, distribución, etcétera, hasta los servicios que presta un gobierno, por ejemplo, ¿no? Eso se puede entender como los procesos productivos. Y después tenemos un conjunto de entradas. Básicamente las entradas que forman parte de lo que denominamos acá entrada número uno son los recursos primarios, es decir, cuáles son las materias primas que vamos a precisar para poner en práctica la producción, quiénes son nuestros clientes, cuáles son nuestra fuerza laboral o nuestros recursos humanos disponibles, los equipos y bienes de capital que disponemos también, y cuáles son las herramientas para la producción y aquellas facilidades, es decir, cuando se entiende por facilidades, todas las instalaciones y que hacen o forman parte del entorno industrial, ¿no? Es decir, todas toda la conectividad, no solamente internet, sino energía eléctrica, gas, etcétera, ¿no? Todos los servicios. Y después tenemos un conjunto de entradas de segundo orden, que son denominadas en insumos de mercado, en donde ponemos en valor la competencia, informaciones que puede tener el producto, cuáles son los requerimientos que tienen nuestros clientes, cómo es la red de proveedores, y también tenemos un conjunto de entradas número 3 de insumos externos, que no son menores. Por ejemplo, las cuestiones legales, políticas, sociales, económicas, ¿no? La cuestión ambiental y demás, ¿no? Entraría dentro de esto. Y esto que es sumamente importante, las tecnológicas y la innovación. La industria 4.0 tiene mucho que ver todo esto, ¿no? Lo tecnológico y la innovación tienen un alto impacto como insumos externos. Y como salida, básicamente tenemos dos grandes grupos de salida, las tradicionales, que son las denominadas resultados directos, que son los productos, aquellos que son tangibles, y si es una empresa de servicio, es un intangible. Y después tenemos un segundo conjunto ya de salidas, que son resultados del tipo indirectos, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos ver los impuestos, salarios, los avances tecnológicos, cómo es la contaminación, qué impacto ambiental podemos tener, que produce nuestro proceso productivo, aquellas actividades que afectan a la sociedad en su conjunto, cómo es el impacto de nuestros recursos humanos, ¿no? Este es un modelo bastante holístico que incluye todos los procesos habidos y por haber, con sus entradas, todas las que podríamos tener, y sus salidas, ¿no? Es bastante completo. Bueno, volviendo a un breve repaso, porque lo voy a necesitar, simplemente eso. En segundo año tuvieron una materia que era las unidades 8 y 9 de elementos de economía y de producción. Ustedes tendrían que haber visto estos temas. Bueno, las clasificaciones de los sistemas de manufactura, en esa materia les mostraron que existían 5 tipos.
Los dos primeros eran los más importantes y después los otros eran como un agregado. Entonces, rápidamente yo voy a proceder a hacer un repaso de manera de recordar. De acuerdo a la primera visión, la primera clasificación, teniendo en cuenta cómo producimos la mercadería en el sistema de producción, podemos tener el sistema de producción que se denomina proyecto, ¿no? Que básicamente los ejemplos son típicos, ¿no? Para construir un avión, un edificio, un barco, como el que estamos viendo ahí, utilizamos este enfoque. Pero, bueno, posiblemente le podrían haber mencionado también que hay empresas, hay muchas empresas en el departamento de las colonias, sobre todo, San Jerónimo, San Carlos, Esperanza, etcétera. Hay un montón de empresas que trabajan con un sistema productivo orientado a los proyectos. Eso quiere decir que el producto que hacen no necesariamente es una casa, un edificio, un barco, sino es un equipo, es una máquina, por ejemplo, que puede hacer un proceso lácteo, o puede ser un packaging u otros, que trabajan con este modelo, con este enfoque, ¿no? Entonces el producto final es una máquina única en su tipo, ¿sí? Entonces ese sistema productivo se llama orientado o tipo proyecto. Después, bueno, un poquito más, ya teniendo en cuenta el segundo caso, tenemos los procesos de trabajo, talleres de trabajo, que este es más conocido, en donde nosotros tenemos un layout de este tipo, que es orientado a procesos, en donde procesos similares, acá marcados con los colores, son realizados, son realizados, digamos, en los mismos lugares, ¿no? Esto se llama sistema productivo orientado o layout orientado a procesos. Por ejemplo, lo deben haber visto en procesos de manufactura, distintos tipos de procesos. Acá estamos viendo un torno, un perforado, fresado. Esto lo muestro porque en la unidad número 4 vamos a enseñarles a programar una máquina de control numérico que haga estos procesos que están viendo acá, ¿no? Este bolsillo o eh, esta loma que están viendo acá escalonada, eso lo van a poder hacer con un lenguaje de programación. Entonces, lo veremos en la unidad número 4, tiene que ver con eso. Acá hay otro ejemplo haciendo otro tipo de mecanizados, ¿no? Es el ejemplo típico de este segundo tema. Acá, bueno, haciendo algo mucho más sofisticado, como estas hélices que están viendo ahí, que hace bueno, cuando lo veamos al tema, van a ver que hacer este esquema o esta representación es bastante complejo. Después, bueno, teníamos los procesamientos en la jerga conocidos por lotes, intermitentes o repetitivos, de acuerdo a la bibliografía, van cambiando. Y estamos a mitad de tabla, entonces tenemos un volumen productivo medio y teníamos una diversidad media, cosa que en los casos anteriores, en el primer caso teníamos un volumen productivo bajo y una diversidad enorme, ¿sí? En el caso ¿cómo se llama? De orientado a proyecto. Y ya cuando estamos en taller de trabajo, ya ahí la diversidad es menor, un poquito menor respecto del anterior, pero ya el volumen de productivo es un poquito mayor que cuando trabajamos con un proyecto. Acá estamos justo a la mitad, después va a quedar más claro el esquema en un eje va el volumen de producción, en el otro la diversidad de los productos, eso va a quedar más claro enseguida. Y como estamos a mitad de tabla, podemos tener dos orientaciones, dos tipos de layouts, el orientado a proceso que vimos en el caso anterior y el orientado a producto que es este que estamos viendo ahí. Que el layout orientado a producto es el que va pasando por las distintas estaciones de trabajo al producto y se le va agregando un nuevo proceso, un nuevo valor, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, eso se verifica en los sistemas productivos en línea, también conocidos sistema productivo en flujo o en masa. Depende la bibliografía, les va a mencionar uno u otro, pero bueno, todo es más o menos la misma historia, el mismo concepto. Este sistema productivo o procesamiento lo utilizan, por ejemplo, para fabricar los electrodomésticos, las computadoras y demás. Es típico. Y finalmente, en el otro extremo, donde tenemos una diversidad muy baja y alto volumen productivo, tenemos los procesos de flujo continuo que van a seguir un layout de este tipo y es muy utilizado en la industria alimenticia, en la industria petroquímica, química, etc. Bien.
Eso lo deben haber visto muchas veces en distintas materias, no hace falta que le ponga más ejemplos. La segunda clasificación que han visto en esa materia de segundo año es otro enfoque que es complementario al anterior. Acá vamos a poner una visión de cómo satisfacer la demanda del cliente mediante una estrategia productiva. ¿No? Entonces las estrategias son 4, bien conocidas e internalizadas por ustedes ya, en algunas materias ya son muy usadas. ¿No? Entonces la primera que se denomina ingeniería bajo pedido, coincide generalmente con el sistema productivo por proyecto, es muy parecido esto, ingeniería a la orden o ingeniería bajo pedido. Fabricación bajo pedido sería la segunda estrategia, la tercera ensamble bajo pedido y finalmente la fabricación para estoquear o para almacenamiento. Bueno, acá este gráfico es muy interesante. Este gráfico nos sintetiza los dos primeros sistemas productivos de acuerdo a cómo se produce la mercadería y cómo se satisface la demanda del cliente. Entonces es una especie de matriz en donde marcamos los 5 sistemas productivos y las 4 estrategias y qué punto en común tienen. Fíjense que los que están acá sobre la diagonal principal vendría a ser la forma óptima de producción, ¿no? Cómo se corresponde uno con el otro. Pero acá en esto que aparece acá al costado, son algunos ejemplos que son muy interesantes y que seguramente les comentaron de cambiando la estrategia podemos tener, generalmente acá cuando hacemos un almacenamiento, una fabricación para estoquear, ¿no? Utilizamos el sistema productivo continuo, pero también se podría utilizar eh, bajo la producción en línea o en lotes repetitivos. Y hay ejemplos concretos que son económicamente rentables. Bueno, no es objetivo de la materia, por eso no abundo con ejemplos, pero bueno, eso lo pueden ver, las notas de clases están más completas. Bueno, después quedan 3 más que son bastante sencillos de ver, no tan abarcativos como los 2 primeros, pero podemos clasificar de acuerdo a cómo son obtenidos los productos, si son o no estandarizados, es decir, son estandarizados o no estandarizados. Entonces, para seguir la idea, generalmente el menos estandarizado es el sistema productivo en proyecto, cuando se utiliza el proyecto. Y mientras vamos bajando la estandarización, cuando llegamos a proceso continuo, la estandarización es elevadísima. ¿No? O sea, básicamente es eso. ¿Son o no son estandarizados? Bueno, acá habla la cuarta clasificación de los flujos de producción, que puede ser por lotes o continuos. Básicamente la mayoría son por lotes, todos estos son lotes y el último es continuo. Y finalmente, bueno, la última clasificación, que bueno, el gráfico lo he dejado porque en realidad la producción la podemos tener. ¿Cómo son los productos? Los productos pueden ser tangibles o intangibles. Esa era la quinta clasificación que vieron en la materia de segundo año seguramente. Bueno, vamos al tema de nuestra materia. ¿Por qué repasé todo eso? Porque yo necesito que sepan que hay una sexta clasificación que es muy importante y que tiene que ver básicamente con nuestra materia. Esa clasificación es de acuerdo a cómo es la participación de los recursos humanos en el proceso de manufactura. Bueno, teniendo en cuenta esa mirada, podemos tener 3 tipos, ¿no? Que después vamos a ir explicándolo con un gráfico en cada caso, y bueno, nos vamos a quedar con el último, que es el más abarcativo de todos. Entonces, el primer caso tiene que ver con un sistema de trabajo manual, que es este que están acá. El sistema de trabajo manual, ¿qué es lo que tiene? Tiene, como dice, un trabajador realizando una o más tareas sin la colaboración de herramientas de potencia, es decir, está haciendo un proceso con un martillo o con un destornillador. A eso se hace referencia. No, no hay, la máquina que tenemos acá no es de alta potencia. ¿Sí? Cosa que sí lo va a tener en el segundo sistema. Acá tenemos un trabajador con una máquina donde está operando una máquina o un equipamiento de potencia. Por ejemplo, un torno manual, una fresadora manual,
una perforadora manual, ya eso sería este caso, ¿sí? Y el tercer y último caso de esta clasificación, de acuerdo a cómo intervienen los recursos humanos, en este caso los recursos humanos, fíjense que están con un rol secundario. Fíjense acá, atención periódica del trabajador, y acá tenemos el proceso y una máquina totalmente automatizada que realiza él o los procesos productivos, ¿sí? Entonces, el recurso humano en este caso va a participar, digamos, el proceso productivo se realiza sin la participación directa del recurso humano, ¿sí? Está, digamos, para realizar distintas tareas, ¿eh? Eso lo vamos a ver en la unidad número 7, cuál es el rol que cumple en un sistema de manufactura flexible, por ejemplo, programando la máquina de control numérico, cargando las partes, en el momento del setup cargando las herramientas, etcétera. Digamos, cumple roles, no es que esté, y digamos, y tiene que estar el recurso humano, no es que es una fábrica sin seres humanos, no es una cosa fría, ¿no? Sino que están cumpliendo ciertos roles que son más inteligentes, digamos, si se quiere, ¿no? Bien, entonces nos quedamos con el tercero, que es los sistemas automáticos. Acá podemos tener tres ejemplos que lo vamos a, lo vamos a marcar enseguida, perdón. Ejemplos, después vamos a volver a esto enseguida. ¿Qué sería ejemplo? Bueno, el CNC o las máquinas de herramientas automáticas, ¿no? La máquina de control numérico es un ejemplo, la línea de transferencia es otra, los sistemas de ensamble automatizados son otros, los robots industriales realizando operaciones de procesamiento de ensamble de partes en una línea productiva automotriz puede ser otro ejemplo. Manejo de materiales automatizados y los sistemas de recuperación de dicho almacenamiento para integrar las operaciones de manufactura. Eso seguramente lo vieron en la materia de diseño, operaciones e instalaciones industriales. Deben haber visto cuando es totalmente automatizado el guardar y el recuperar la pieza, ¿sí? Básicamente mucho de eso lo usa Amazon, tiene un sistema que es totalmente automatizado, ¿sí? Hay una parte de Mercado Libre que también lo hace, pero bueno, Amazon lo tiene ya internalizado. Y dentro de los sistemas automáticos, después de mencionar los ejemplos que dijimos, podemos tener tres tipos básicos, ¿sí? El primero es una automatización fija, la segunda es una automatización flexible y la última es una automatización programable. Entonces, en este ejemplo, en este gráfico, perdón, lo que estamos viendo es, bueno, acá aparece esos dos ejes, en el eje Y la variedad de los productos y en el eje X el volumen productivo. Esto puede modificarse, ya van a ver otros gráficos que están invertidos, pero la idea es la misma. Entonces, ¿qué significa esto? Acá, la automatización fija, que vendría a ser esta, me está diciendo que tengo un volumen productivo muy elevado, el más elevado de todos de los sistemas automáticos, pero la diversidad, es decir, la variedad de productos, es baja. ¿M? En el otro extremo, ¿qué tenemos? La automatización programable, ¿m? Que es lo contrario de la fija. Es decir, tenemos una elevada diversidad de productos gracias a por ejemplo, en la máquina de control numérico, nosotros con cambiar el software de una pieza, digamos, el diseño de una pieza, ya podemos producir una totalmente distinta de la anterior, ¿no? O sea, la variabilidad es muy elevada en ese caso. Pero el volumen productivo de una máquina de control numérico comparado con esto es baja, ¿no? Y en el medio tenemos lo que se denomina automatización flexible y ahora vamos a ver un par de ejemplos. En concreto, ¿qué significa? Lo que la programación automática, perdón, la automatización programable, que serían los CNC, las máquinas de control numérico, que vamos a estudiar en detalle en la unidad número 4. Vamos a ver cómo están conformadas, cómo funcionan, cuáles son sus principios de funcionamiento, cómo está constituida, cómo se cargan, se descargan, cómo interactúa con
con el entorno. Y vamos a enseñar principalmente cómo se programa, ¿no? O sea, usan un lenguaje de programación que se llama código G, que ese código G es el mismo lenguaje de programación que usan las impresoras 3D. O sea, el sistema productivo con CNC lo que hace es remover material, y la impresora 3D lo que hace es una manufactura aditiva, es lo contrario. Entonces, el lenguaje de programación que se llama código G es exactamente el mismo para un caso que para el otro. Entonces nosotros vamos a ver aplicado al CNC. Después vamos a ver, bueno, en este otro extremo, esto es más difícil de ver en la práctica, pero bueno, el otro extremo se denomina línea de transferencia, que son, la idea es la siguiente, digamos, es totalmente automatizado, pero la diversidad de las partes es baja, no hay mucha diversidad del producto final, pero podemos tener un volumen productivo muy elevado. Entonces eso se hace con estas máquinas, como acá tenemos un ejemplo que se llama línea de transferencia. Acá tenemos en este ejemplo dos máquinas en la línea de transferencia. Y a mitad de camino, lo que dijimos que era automatización flexible, vamos a presentar dos conceptos que nos va a abordar una unidad que es la número 7, ¿no? Que se llama FMC, celda de manufactura flexible. Cuando tenemos 2 o 3 CNC, trabajan en forma mancomunada e integrada entre sí para el lote productivo, las 2 o 3 máquinas estas, CNC, en eso se llama celda. O podemos tener otra estrategia, ya tenemos 4 o más CNC y podemos tener otras estaciones de trabajo más sofisticadas, por ejemplo, medición de coordenadas, limpieza de pallet, etcétera, 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 ya vamos a ver, forman parte de lo que se llama sistema de manufactura flexible. Todo esto forma parte de la unidad número 7. Entonces ya cuando juntamos otro CNC pasamos a tener una celda, y si ponemos más de 4 tenemos un sistema de manufactura flexible. Bien, entonces acá podemos hacer un comparativo de lo que es los sistemas automatizados con programable, flexible o fijo versus la categoría número 1. Bueno, acá la categoría número 1 yo la he sintetizado en los últimos 4. Es decir, acá estaría faltando lo que es el proceso de proyecto, ¿no? No está el proyecto porque no es comparativo con esto, pero sí está el taller de trabajo, el intermitente, y en este último bloque estaría lo que es la producción en línea y continuo, que sería el 4 y el 5 de la primera estrategia productiva que mencionamos hace un rato. Comparado con esto tenemos eso. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de pasar a otro tema? Pues ahora pasamos a otro tema. Bueno, si está todo claro, seguimos entonces. Habiliten el micrófono porque yo el chat por ahí no lo veo, ¿no? Si es que directamente se habilitan el micrófono y me interrumpen, ¿no? Si quieren hacer una pregunta, porque por ahí el chat me es difícil seguir las dos cosas. Bien, vamos a pasar a ver este tema, que bueno, hace 20 años tenía una importancia, era como la panacea. No es que haya dejado de serlo, simplemente es un eslabón de algo que es como una base de algo de lo actual se monta sobre eso, ¿no? Entonces, no es que hayamos jubilado a la fabricación integrada por computadora, porque forma parte de otra revolución productiva que es la tercera revolución. Sino que, bueno, digamos, ahora significan cosas más sofisticadas, como vamos a ir viendo en la clase de hoy en parte, y en la unidad número 9 lo vamos a redondear un poco más, porque el cambio que hay y desde el año 2011 y en los últimos 5 sobre todo, porque ya una vez que hay una innovación en algo, hasta que encontramos el estándar, hasta que se estandariza y empieza
a difundirse y a ser incorporado por las distintas empresas, digamos, ahí empieza a tomar más fuerza todo y bueno, como que se consolida ese cambio, ¿no? Entonces, mientras tanto, es un paradigma que, bueno, está representando la actualidad. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. Pero bueno, no nos olvidemos del viejo zinc, de dónde viene y qué significa, porque sigue vigente. En realidad esto no es que la industria 4.0 lo haya jubilado. La industria 4.0 tiene adentro todo esto, no es que esto desapareció, sino que tiene ahora funciones más sofisticadas, esa es la diferencia. Entonces, si nosotros entendemos este concepto, vamos a entender otro que es más complejo, ¿no? Bien, vamos entonces a esto. Vamos a hacer un poquito de historia y qué es lo que se hablaba al comienzo. Más o menos ya está cumpliendo casi 50 años el concepto SIM. Fue introducido en el año 73 por un tal Harrington, y el Harrington decía que SIM para él era una compañía que funcionaba en base a un flujo ininterrumpido de información entre todas sus funciones. Entonces, cada vez que hagamos, a mí me gusta mucho hablar cuando hablamos de tecnologías me gusta mucho hablar de la evolución tecnológica porque nos permite entender cómo fue el progreso o la evolución no solamente de la ciencia y de la técnica, sino de la sociedad. Permite entender un poco eso. Entonces, bueno, en las notas de clase por ahí abunda de ejemplos de eso, tómenlos como ejemplos que a aquellos que le interesa le va a servir para entender otras cosas y procesos históricos. Por ejemplo, acá cuando aparece este concepto, el microprocesador, que yo se los dije en tercer año, fue inventado en el 71, que genera una gran disrupción, es una gran innovación, que produce un cambio de época, la aparición del circuito integrado, del microprocesador. Entonces, bueno, estamos hablando 2 años después que se propone algo, digamos, ya las computadoras obviamente existían, pero no al nivel que me proponía un microprocesador, ¿no? Fue un cambio abrupto, ¿no? Entonces, bueno, para este hombre, que es el que lo propone por primera vez, significa esto: es una compañía que funciona con un flujo ininterrumpido de información entre todas sus funciones. Otras definiciones que fueron apareciendo con el tiempo. Fíjense que, esta es una, una empresa corporativa que se llama Digital Equipment Corporation. ¿Mm? Ellos mencionan que el SIM es solo un problema de redes y de gestión de datos. Fíjense cómo va cambiando la mirada, ¿no? Y después, bueno, hay otras miradas que aparecieron, digamos, en aquella época, qué sé yo, acá el director de este instituto tecnológico, que menciona que es un sistema informático donde en lugar de tener periféricos, como por ejemplo impresoras, terminales o discos rígidos, en lugar de tener todo eso, tenemos robots, máquinas, herramientas, vehículos guiados automáticamente y equipos que están en proceso, ¿no? O sea, están viendo distintas miradas. Nosotros nos gusta tener en cuenta esta mirada, que es una mirada de un profesor español que hacia el comienzo de la década de los 90 propuso esto. Fíjense lo que dice Arnedo. Arnedo nos propone que la fabricación integrada por computadora es una estrategia dinámica que integra a las personas, los procesos, la información, estructuras y tecnologías, con dos objetivos muy claros, que son, en primer lugar, proporcionar un método más eficiente de gestión y, en segundo lugar, poder ganar una o varias ventajas competitivas para la empresa. Vamos a desagregar todos esos colores que están puestos ahí, vamos a explicar uno por uno qué implicaron, por qué elegimos esto. Fíjense que SIM para nosotros, o para Arnedo, mejor dicho, es una estrategia. Al decir que es una estrategia, es un intangible totalmente, ¿no? Es decir, no es un producto, no son computadoras, no son máquinas. También dice que es una estrategia dinámica, es decir, SIM se sabe cuándo comienza, pero nunca termina. Bueno, hace 20 años o 30 años atrás todavía hay unas empresas que estaban en esa transición, pero bueno, hoy en día esto no tiene mucho sentido, ¿no? Porque ya todas internalizaron la integración de los procesos productivos a través de las computadoras y del flujo de información y de material, ¿no? Bueno,
Esa estrategia dinámica, como dijimos antes, ¿qué es lo que hace? Va a integrar. El concepto de integrar acá tiene una implicancia que es muy importante. Está en contraposición al Taylorismo. El Taylorismo lo que nos decía, que también el Taylorismo lo que hizo es marcar un cambio de época cuando apareció. A finales del siglo XIX marca un hito, un cambio muy fuerte, que nos proponía la división del trabajo. Bueno, nosotros acá estamos integrando. ¿Y qué es lo que vamos a integrar? Vamos a integrar los recursos humanos, los procesos productivos, la información, las estructuras, las tecnologías, ¿sí? ¿Sí? Es decir, todo eso que está en rojo son elementos básicos. Bueno, los objetivos ya lo dijimos, son dos específicamente: proporcionar un método más eficaz de gestión, y el otro es ganar uno o varias ventajas competitivas. ¿Y para quién? Para la empresa. Acá para Arnedo esa definición es una concepción muy amplia de una compañía. Entonces, bueno, para nosotros, a partir de ahora, si bien ya es un concepto que eh, está como encapsulado dentro de otros más importantes, fíjense que es una estrategia dinámica que va a integrar personas, procesos de información, estructuras y tecnologías con los dos objetivos mencionados para la empresa. Esa es la mirada que nosotros vamos a tener. Es importante entender que esto es una estrategia, es una mirada mucho más importante cuando lo miramos desde la perspectiva de estrategia, ¿sí? Porque cuando nosotros nos ponemos en el rol de estrategas pensamos no solamente la planificación del día a día, sino la mirada a largo plazo, ¿sí? Entonces, sin venir a representar ese concepto que dijimos ahí. Bien, acá tenemos, bueno, es algo que por ahí mencionamos a modo de ejemplo, son las actividades que existen en los sistemas de manufactura. Generalmente, un sistema productivo va a consistir, como ya sabemos, bueno, esto está puesto, usted ya lo sabe perfectamente, de múltiples funciones interconectadas mediante un sistema de comunicaciones controlado por computadora. Esa vendría a ser la novedad acá. Hay algunas pymes que no tienen esta mirada, pero para nosotros acá en todas las pymes, grandes, medianas, la que sea, va a tener esta mirada, ¿no? En donde hay un sistema de comunicaciones que va a estar controlando todo, ¿no? A través de una computadora. Entonces, este sistema de control va a permitir algunas funciones, por ejemplo, la planificación de la tecnológica y estratégica, la planificación organizativa y la programación, ¿no? Es decir, el scheduling, todo eso que ven en el día a día, programación táctica, el control de la manufactura y las funciones de monitoreo y de contabilidad, ¿no? O sea, ir llevando los registros eh, de las acciones o los productos que vamos produciendo, etc. Acá a modo de ejemplo esto, ¿no? Nosotros vamos a hacer muy fuerte el hincapié en nuestra materia. Para que exista una fabricación integrada por computadora tiene que existir, de hecho, un flujo de información. El viernes van a tener una clase magistral sobre el tema de cómo es el flujo de información horizontal y vertical, desde el nivel de piso de planta hasta el tope de la pirámide, hasta el CEO de la compañía, está integrado absolutamente todo. Y por otro lado, el flujo de materiales, también es sumamente importante. Acá a modo de ejemplo podemos ver una planta, las funciones básicas que forman parte de una empresa manufacturera. O sea, un ejemplo cualquiera de cualquier tipo de empresa grande que pueda tener, bueno, básicamente planificación de equipos, producción, programación, marketing, compras, etc. Bueno, eso es algo bastante visto en otras materias, ¿no? La novedad se suma de que vamos a tratar de garantizar ese flujo de información de manera de hacer posible la integración de la manufactura a través de la computadora y del flujo de materiales. Eso es sumamente importante, que es lo que está marcado acá, ¿no? O sea, vamos a gestionar también ese flujo de materiales desde las materias primas
y toda la subparte, etcétera, etcétera, hasta llegar al producto final habiendo pasado por el Departamento de Control de la Calidad. Bueno, vamos a presentar a continuación un concepto que surgió hace rato que tiene que ver con la flexibilidad de la fabricación. Es muy importante este concepto para nosotros porque gran parte del enfoque que tiene esta materia está dirigido a producción flexible. En unidad 7 lo vamos a ver con más detalle, pero bueno, acá va un anticipatorio. ¿Mm? Va un anticipatorio. Volviendo a este gráfico, fíjense que este gráfico es ligeramente diferente al que vimos hace rato. ¿Mm? Tiene en cuenta algunas cosas. La línea de transferencia que habíamos mostrado hace unos minutos a través de un ejemplo, que es el que tenemos acá, un sistema automatizado fijo. En el otro extremo es eh, el- la máquina de control numérico, el CNC, que vendría a ser el que tenemos acá. ¿Mm? Y en el medio tenemos la parte flexible. ¿Mm? La parte flexible que viene dada por la celda de manufactura flexible, el sistema de manufactura flexible y esto que está puesto en azul, es otra especie de sistema de manufactura flexible, solo que a diferencia del primero, sigue otra estrategia. En una estrategia vamos a trabajar con lotes y en esta otra estrategia vamos a trabajar como si fuera flujo continuo. Eso lo vamos a ver con mucho detalle, con mucho mayor detalle en la unidad número 7. Vamos a volver a ver este gráfico, donde esto le vamos a llamar FMS Batch y este FMS. Entonces la diferencia es esa, son dos estrategias de cómo hacemos el ruteo de las piezas, tienen que ver con eso. ¿No? El layout es exactamente el mismo, son 4 o más máquinas de control numérico, pero cómo se van a ir moviendo las piezas entre una máquina y la otra, en este caso es distinto a esto. Entonces lo que se logra con un enfoque es, en un caso vos tenés mayor diversidad de piezas, pero menor volumen productivo y viceversa, acá tenés mayor volumen y menor diversidad. Eso lo vamos a ver con más detalle en la unidad 7. Bueno, acá como se asemeja a lo que vimos hace rato, ¿no? En la sexta clasificación de los sistemas automatizados, la automatización fija, que es la línea de transferencia, la automatización programable, que es el CNC, y este abanico del medio que tiene que ver con la automatización flexible, ¿no? O sea, la correspondencia entre una y otra de las cuestiones conceptuales que incorporamos en el día de hoy. Bueno, antes de, voy a presentar este tema, unos 10 minutos más o menos más y después hacemos un descanso. Entonces vamos a presentar esto que tiene que ver con el concepto de planificación y control jerárquico en los sistemas de manufactura. Entonces, hay cosas que ya las vieron en otras materias, la vieron con otra mirada, pero bueno, el concepto por ahí está, pero bueno, acá le vamos a dar lo vamos a moldear con una mirada más específica desde el punto de vista de los sistemas de control que funcionan aquí, ¿no? Entonces, ese control jerárquico del sistema productivo, del sistema de manufactura, va a tener que ver con eso. Entonces, bueno, acá tenemos que hablar del sistema de manufactura para que pueda ser competitivo, debemos tener bien planificado, tiene que estar muy bien planificado y controlado, si no es inviable que eso sea exitoso, ¿no? Entonces la planificación se vincula con el futuro, mientras que el control está más relacionado con el presente de la empresa, ¿no? Con el minuto a minuto, ¿no? Evidentemente. Entonces existen dos aproximaciones tanto a la planificación y al control. Una es teniendo en cuenta un concepto de descentralización y el segundo que más que nada tiene una mirada desde el punto de vista de un concepto más jerárquico. Bien, entonces la planificación, las estructuras de control la podemos dividir en 3 o 4 niveles jerárquicos, ¿no? A saber, por ejemplo, podemos realizar desde la primera de ellas tiene que ver con planificaciones estratégicas, que es el nivel más elevado y va a involucrar
una planificación de largo alcance. Son las decisiones que toman los CEOs de las empresas, que son pensando cómo quieren ver su empresa dentro de 10 años, ¿no? Entonces ahí se plantean los objetivos estratégicos y está marcado ahí. Y a partir de ahí bajan la toma de decisiones ya más tácticas, digamos, de, de la planificación de las operaciones, cómo vamos a hacer, digamos, año a año para ir logrando lo otro. Luego tenemos el control de la manufactura, o sea, vamos bajando, ¿sí? De lo que dijimos, la planificación estratégica, después las operaciones, es decir, el scheduling, ¿sí? De lo que vamos a producir por día o por semana, ¿no? Todo depende del producto. Acá no es distinto que en otros lados. Y después vamos allá más abajo, al control de la manufactura, y más abajo aún, ya llegando al piso de planta, tenemos que tener acceso al control de las máquinas. Ahí en las máquinas pueden ser las máquinas de control numérico, líneas, ¿cómo se llama? Cintas transportadoras, brazos de robot, PLC, distintos elementos que vamos a ir conociendo e internalizando en el transcurso de las clases, ¿sí? Entonces ahí vamos a controlar todo lo que sucede en el piso de planta. Y vamos a tener que reportar hacia los niveles jerárquicos superiores. Entonces veamos los tipos de estructuras jerárquicas de control, porque eso es lo trascendente acá. Entonces acá los sistemas de control jerárquicos generalmente son planificados y están dispuestos, como vamos a ver enseguida, en una forma de pirámide. Y vamos a ver que también tienen varios niveles en donde son procesados los valores del tiempo y son procesados los datos. En la parte superior, en la cúspide, tenemos que en ese lugar, vamos a ver enseguida y por qué un poco se entiende y un poco ya se los anticipé, se toman pocas decisiones, ¿no? Generalmente son las decisiones estratégicas las que se toman y generalmente son pocas, no son muchas. Uno lee la visión, misión de una empresa corporativa y se da cuenta, digamos, a dónde quiere ir, y ahí está clarísimo, digamos. Todos esos conceptos se ven en planificación estratégica. Entonces, a partir de ahí, hay un orden secuencial, ¿no? De eso. Entonces, una decisión de control a este nivel tiene un impacto mayor. Es decir, todas esas decisiones que tomamos en la cima, en la cúspide, tiene un impacto mayor en las acciones y las reacciones luego en todo el sistema productivo que está por abajo de esa pirámide, ¿no? Entonces, en una pequeña ¿cómo se llama? Eh, una orden determinada al nivel superior dispara un montón de eventos que son sumamente trascendentales para la vida de la organización. Entonces, cuando una decisión pasa obviamente hacia abajo, se divide en varias decisiones de control. Entonces, que se pueden ir haciendo en paralelo, ya lo vamos a ver enseguida, ¿no? O sea, podemos ir infiriendo de que todo eso va a pasar a la planificación diaria, semanal, etcétera, digamos, cómo vamos a ir convirtiendo esas órdenes de arriba en otras. Entonces podemos tener cuatro tipos de estructuras de control jerárquico. ¿Sí? La primera es la más conocida por todos ustedes, que es la dirección, la que se denomina jerarquía de dirección o de administración. Bueno, fíjense, la forma que tiene es la tradicional, en donde a la parte superior de la cúspide tienen el nivel jerárquico de corporación. En segundo nivel, bueno, y ahí se encuentra el CEO o presidente de la compañía, ¿no? Ahí está. Luego tenemos la planta, y en la planta podemos tener gerentes de planta. Este es simplemente un ejemplo. Luego, a tercer nivel, podemos tener secciones de planta, en donde en cada sección de planta podemos tener un director. Y ya, bueno, a nivel de piso de planta, que es donde toda la producción sucede, digamos, es donde está la cocina de todo el sistema productivo, que se denomina piso de planta, ahí vamos a tener líderes de grupo. Entonces ustedes fíjense que el nivel jerárquico va desde arriba hacia abajo con estos cuatro niveles, siguiendo este ejemplo que tenemos acá. Este tipo de jerarquía de dirección o administración es el más conocido. Después tenemos un segundo que es
una generalización de este primero. Entonces, bueno, ahora voy a pasar al segundo, pero quiero mostrarles, porque les cuesta un poco entender, imagínense, esta es una empresa que tiene una única sede en un país. Ahora imagínense trabajando en forma globalizada, en donde una corporación tiene negocios en Latinoamérica en 3 países, por ejemplo, en Argentina, en Brasil y en México. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a poner, ese es el caso. Ese nivel de estructura de control jerárquico se denomina jerarquía organizacional. Y está enfocado generalmente a ese tipo de organizaciones, ¿no? A modo de ejemplo, para entender mejor, yo utilizo este caso que, bueno, lo conocemos por haber visitado alguna vez la planta de Scania. Scania es una empresa que fabrica camiones, principalmente el modelo de negocios para los camiones, ¿no? También tiene vehículos, no solamente camiones. Pero bueno, acá está hablando de los camiones. Entonces la planta central, la planta matriz está en Suecia, es una empresa sueca, Scania. Bueno, entonces en Suecia aplica esto mismo que dijimos acá. Tiene una dirección de administración, jerarquía de dirección o administración. Tiene eso dentro de Suecia. Pero para su volumen de negocios en Latinoamérica tiene 3 plantas. Cada una tiene un objetivo distinto. La de Argentina, la de Brasil y la de México. Por ejemplo, la de Argentina también tiene un esquema organizacional similar al primero, ¿m? Pero con digamos, el jefe corporativo argentino, que vendría a ser el que está acá en la cima de la pirámide argentina. Lo que pasa es que la planta argentina se dedica a fabricar cajas de cambio de motores, caja de cambio de los motores de los camiones. La planta de Brasil fabrica los motores, ¿m? Y la planta de México se encarga de producir otro producto y el ensamble de los motores y de la caja de cambio. Entonces, bueno, así se divide, porque fíjense que la planta de México también tiene un esquema organizacional tipo 1, Brasil lo mismo y Argentina otro, que en conjunto funciona como una jerarquía organizacional, junto con la casa matriz. Este mismo ejemplo aplica para Johnson y Johnson, Procter Gamble, etcétera, etcétera. Digamos que hay Nabisco, etcétera. Hay un montón de empresas que trabajan con ese modelo organizacional. Se denomina jerarquía organizacional. Bueno, luego tenemos una tercera estructura que es parecida a la primera, ¿no? Fíjense que en este hay 4 niveles: corporación, planta, sección de planta y piso de planta. Pero a la derecha, en lugar de tener personas, de tener el CEO, los ingenieros jefes y demás, tenemos computadoras. Entonces, vamos a hacer un nivel jerárquico piramidal a través de las computadoras, desde la más trascendente de la corporación a otras eh, digamos, de mucha importancia también, pero no tan a nivel, tanta importancia como la que se encuentra en el piso superior de planta. Entonces, por cada una de ellas vamos a tener distintos niveles de computadoras que son las que están conectadas entre sí, ¿sí? En este esquema que se llama estructura jerárquica del sistema de control. Después, en la segunda parte de la clase, voy a volver con esto y voy a explicar cómo es la pirámide de la fabricación integrada por computadora, y le vamos a poner nombre y apellido a todas estas computadoras y distintos dispositivos que se encuentran acá. Finalmente, hay una cuarta estructura jerárquica que se denomina estructura de control de la base de datos. Para explicarla, básicamente, para explicarlo, no es otra cosa más que una estructura de control de la base de datos más conocidas como BOM, Bill of Material. Entonces, ustedes pueden imaginar una pieza determinada que se puede desagregar, en este ejemplo, en 2 subcomponentes, el 1 y el 2, que a su vez cada subcomponente se subdivide en 2 subpartes, la 1 y la 2 para el 1 y la 2.1 y 2.2 para la 2. Entonces, todo este conjunto, toda esta estructura de datos que está articulada y vinculada, forman parte de lo que se llama
esta estructura de control de base de datos. Entonces una pieza la podemos desagregar. Esto es lo que se conoce también como lista de despieza, ¿no? En donde cómo está constituida la pieza con distintos subcomponentes, subpartes, etc. Acá digamos, este BOM se puede expandir, obviamente, ¿no? Acá simplemente un ejemplo. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario antes de ir a hacer un descanso? Bueno, cuando volvamos Perdón, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? No, nadie dijo nada. Bien. Eh, Vamos a dejar de compartir y son las 11:48, a las 12 menos 2 minutos, 10 minutos volvemos, ¿sí? En 10 minutos volvemos y vamos a avanzar con la segunda parte de la clase, que tiene que ver con las estructuras piramidales vinculadas a SIM y a la industria 4.0, y vamos a introducir fuertemente lo que es el concepto y el paradigma industria 4.0 y varios de sus pilares fundacionales, ¿sí? Sí, bueno, nos tomamos 10 minutos, yo paro la grabación, ahora volvemos entonces. Volvemos acá, entonces, habíamos mencionado entonces que habíamos arrancado enfocándonos en esta pirámide, ¿m? Que es una estructura jerárquica, que Profe, básicamente, sí, disculpe, no está compartiendo pantalla por las dudas. perdón, es verdad, yo estaba viendo mi Power sin compartir porque había habilitado la grabación y ahora vamos. Ahora sí. Entonces, habíamos dicho de esta estructura jerárquica tipo piramidal, ¿m? Y este es un ejemplo, básicamente. Ya nos vamos a enfocar en otro que es más importante. A este nivel, ¿no? Hay que ponerse en el lugar de donde estamos, ¿no? Estamos en un nivel inicial. Entonces, yo les había mencionado recién de que entre estas interfaces o entre estos niveles, de acuerdo a los colores que estamos viendo en esta pirámide, que la conectividad en forma vertical se maneja, y horizontal, por supuesto, en cada nivel, se maneja a través de, a piso de planta se llama bases de campo, y acá a nivel de oficinas y demás se llaman LAN o WAN. Entonces, en la clase del viernes van a ver con Luis justamente toda esa temática. Volviendo entonces a otro enfoque un poco más, digamos, más claro que el anterior, podemos distinguir dentro de la estructura del sistema de control basada en la jerarquía de computadoras 5 niveles que son los marcados acá. Es lo que yo les había anticipado. Permítanme volver atrás un cachito. Yo les había prometido acá, en que es parecido a este que está acá, ¿no? La estructura jerárquica del sistema de control es parecida al que vamos a abordar ahora. Solo que en este ejemplo tenemos 5 niveles diferentes. Entonces, lo que vamos a mostrar en la cúspide, en la parte superior de la pirámide, es el nivel de controlador de planta, ¿no? Estamos hablando lo más alto de esa planta. Y al segundo nivel ya tenemos el controlador de área, un controlador, perdón, de celda, que pueden ser varias, igual que acá. Esto es un ejemplo, simplemente estamos viendo cómo cómo es la integración de los datos. Esto es seguramente a través de una red alámbrica o inalámbrica. Y esto que están viendo acá a nivel 4 y 5, al nivel de controlador de la estación de trabajo, que tiene que ver con, esto lo vamos a ver en la unidad número 4, esto se llama MCU del CNC, que es el cerebro, es un sistema basado en microprocesador que tiene memorias, entradas, salidas, y tiene dos condimentos adicionales que lo hacen diferente a una computadora tradicional. Eso lo vamos a ver ahí. Llama MCU el lo acá. Y pueden tener PLC, que son controladores lógicos programables, que eso vamos a trabajar bastante. Vamos a ver un brazo de robot con su controlador, ¿no?
digamos, es una computadora, no deja de ser, todas estas no dejan de ser computadoras de una forma o de otra. ¿M? Bueno, en este ejemplo tenemos un controlador de coordenadas. Esto es una máquina que mide coordenadas, que se puede utilizar en etapas de procesamiento. Y así sucesivamente tenemos otros ejemplos. Y a nivel de equipo, ¿no? Ya tenemos el quinto nivel, el más bajo, estarían acá estos componentes, ¿no? Por ejemplo, el robot, la máquina herramienta está puesta acá, pero en realidad lo que está al nivel, acá por ejemplo, más bien estos son los efectores, son los que realizan el proceso, ¿no? Pero el que realiza el proceso tiene a su lado una computadora que es el cerebro, el que le va a indicar los procesos automáticos a seguir. Entonces, ese nivel se llama nivel de controlador de estación de trabajo y al nivel de equipo ya es el proceso propiamente dicho, ¿sí? Que internamente están conectados. En realidad, acá en el quinto nivel no hay una conexión entre estos, ¿no? Sí puede existir a nivel 4, existe conexiones entre este y este. Todos estos pueden dialogar. Pero aquí a este nivel no tiene sentido porque acá no tiene cerebro, el cerebro está acá. ¿Sí? Bien, dicho todo eso, podemos plantear algo parecido, digamos un poco más concreto, esta pirámide de la fabricación integrada por computadora, donde tenemos los 5 niveles y algunos de los elementos que vamos a ir viendo durante el curso, ¿no? Los PLC que ya le había anticipado, toda la unidad 5. Bueno, la 5 y se va a quedar a vivir con nosotros hasta que la prueben a la materia y se queda a vivir. Empieza ahí, pero la materia básicamente es aprender a programar un PLC y aprender a programar robots y demás. ¿M? De eso se trata la práctica, ¿no? Dicho en forma general, ¿no? En realidad vamos a implementar sobre automatismos, vamos a ir de menor a mayor complejidad, ¿sí? Vamos a empezar con complejidades muy iniciales para poder entender los conceptos que andan dando vuelta y después vamos a ir agregándole condimento de manera de tener automatismos representativos de distintas plantas, ¿no? O sea, no es que damos ejemplitos sacados de la imaginación, sino que son casos concretos de automatismo que se aplican o se utilizan en la industria, ¿no? Son soluciones aplicadas a la industria. Eso es lo interesante que tiene. Bien, ejemplitos por supuesto vamos a ver, inventados o no, pero ya cuando estemos terminando el curso vamos a programar un PLC para automatizar una línea de producción sumamente importante, digamos. Ese es nuestro objetivo. Bien, vamos a pasar entonces. Hasta el año pasado teníamos esto hasta acá. ¿Sí? Hablábamos de la pirámide de Sim y ya a partir del 2015 más o menos, nosotros en el trabajo práctico número 1 empezamos a incorporar lo que eran estos conceptos que empezaron a, digamos, como a expandirse fuertemente, a difundirse, a ponerse en funcionamiento muy fuertemente a nivel industrial, que son los sistemas ciberfísicos, el Internet de las cosas, la computación en la nube, y por atrás estaba un concepto que se conoce hoy como Industria 4.0, digamos. Entonces, bueno, esta fue una evolución natural que tuvo, como le dijimos, estamos cumpliendo 10 años desde que los alemanes pusieron, digamos, sacaron, digamos, el concepto este de la Industria 4.0 y cuáles iban a ser los objetivos estratégicos del mismo. Y cómo se fue traduciendo las mejoras tecnológicas de distintas tecnologías, ¿no? Que vamos a ver enseguida. Hay muchísimas tecnologías que vamos a ver cómo evolucionaron en los últimos 10 años y que forman parte, digamos, de lo que es este nuevo paradigma, que enseguida lo voy a presentar al paradigma. En primer lugar, yo quería, siguiendo con la línea de la estructura del sistema de control, antes habíamos visto basado en el SIM, ahora lo vamos a ver basado en la industria 4.0. En realidad lo que voy a hacer es una breve introducción, la cual la vamos a expandir con mayor detalle en la unidad número 9. ¿M? Entonces,
Fíjense qué es lo que dice acá. Después vamos a volver con la industria 4.0, pero me quiero meter primero en un concepto que se llama sistemas ciberfísicos. La industria 4.0 es una iniciativa estratégica alemana y el objetivo fundamental era crear fábricas inteligentes, en donde había algunas tecnologías de fabricación que se pueden actualizar permanentemente y se pueden transformar. ¿Mediante qué elementos? Mediante tres elementos básicos. Hay tres elementos que van a constituir o van a permitir, digamos, que se pueda ser creada esa fábrica inteligente. Estos sistemas ciberfísicos, que ya vamos a describir de qué se trata, es súper importante y es un concepto bastante abstracto al principio, pero ya vamos a explicar. El Internet de las Cosas, que en la clase del viernes lo van a ver con más detalle, y la computación en la nube, que vamos a ver algo en el trabajo práctico número 1 y en la unidad número 9. ¿M? Son algunas de las tecnologías que están aflorando, fueron aflorando y constituyen el núcleo básico de la industria 4.0. ¿Qué es un sistema ciberfísico? ¿A qué corresponde? ¿A qué se define? Se define como una tecnología transformadora que permite gestionar sistemas que están interconectados entre sus activos físicos y sus capacidades funcionales. Ya vamos a ver en la unidad número 9, habla de una parte física y de una parte virtual. Eso es un activo muy importante. Acá habla mucho de la conectividad física, si bien ya veníamos hablando de la conectividad física, que están interconectados, todos los avances que hubo de ciertas tecnologías también metió algunas cuestiones en la computación de todo eso, la parte virtual. Entonces la naturaleza, siguiendo con esta idea, después lo vamos a volver a tratar este tema enseguida, la naturaleza competitiva de una industria nos obliga o le obliga, mejor dicho, a que un conjunto importante de fábricas eh, que requieran avanzar, que implementen ciertas metodologías vinculadas con alta tecnología, a partir de mayor disponibilidad o de un mayor acceso a datos, ¿no? ¿A través de qué? A través de determinados sensores, que son los elementos que nos van a permitir tomar datos eh, que van a formar parte de un sistema de adquisición de datos y van a ser compartidos a través de las redes de computadora. Es decir, la utilización cada vez mayor de estos sensores, que en los últimos 10 años su costo se fue reduciendo de forma súper importante, cada vez son más económicos y cada vez se utilizan más, y la utilización de las máquinas en la red ha producido una tecnología o un volumen grande de datos que es conocido hoy en día como Big Data, ¿no? El Big Data, que es todos esos datos que van siendo recolectados de distintos lugares, desde los celulares, desde las computadoras, etcétera. Entonces, Google, por ejemplo, está rastreando todo lo que googleamos para ir conociendo el perfil de consumo nuestro o distintos perfiles. Y lo mismo en las redes sociales, ustedes lo saben perfectamente, o sea, que te aparezca un cartel de tal producto, mira qué casualidad, justo está el producto tal, o del área de tal producto que vos estuviste buscando otra vez, evidentemente hay alguien que está recolectando esos datos para ser usados en algo, ¿no? Entonces, ahí también está el Big Data y está el Machine Learning, y hay otros dispositivos basados en inteligencia artificial que vienen a complementar todo eso, ¿no? Entonces, en este entorno, volviendo a los sistemas ciberfísicos, pueden desarrollarse aún más estos sistemas, y estos sistemas también pueden administrar el Big Data ese, porque es una cantidad importante de datos que es bastante, es un gran desafío administrar ese conjunto, ¿no? Y aprovechando la interconectividad que me va a garantizar el sistema ciberfísico, lograr tener máquinas inteligentes, resistentes y autoadaptables, es decir, que puedan
actualizarse, ir aprendiendo y demás, ¿no? Además, podemos integrar los sistemas ciberfísicos, evidentemente, ¿no?, en la producción, en la logística y también en algunos servicios de prácticas industriales, ¿no? Entonces, el impacto económico que está teniendo y viene teniendo la industria 4.0 es muy, muy determinante. Entonces, volviendo al sistema ciberfísico, que para entenderlo bien, el sistema ciberfísico es como el esqueleto, como la arquitectura, como la estructura que nos va a posibilitar de que la industria 4.0 funcione, ¿sí? Digamos, no es solamente la conectividad, el flujo de datos, sino hay otras virtudes que tiene el sistema ciberfísico que ya vamos a ver con mayor detalle en la unidad 9. ¿Sí? Entonces, esa estructura es fundamental para que la I4.0 exista, ¿no? Eh, entonces, evidentemente, podemos plantear, volviendo al tema, a esta estructura, que es lo que nosotros buscamos. Hay un modelo, una estructura que hay un autor que la planteó hace 5 años, nosotros la veníamos dando en los trabajos prácticos, la estudiábamos ahí hasta el 2019 y a partir del año pasado la incorporamos acá y a la unidad número 9. ¿Por qué? Porque en realidad hace 5 años había una gran ebullición de publicaciones referidos a esta temática, pero lo vamos a ver después cuando analicemos la unidad número 10, cuando hay nuevas tecnologías, eh, tiene que aparecer un estándar. En algún momento aparece un estándar, ¿m?, que es el que va a marcar el camino para que esa innovación o ese producto tecnológico sea aceptado por la inmensa mayoría, ¿no? Porque hay una nueva tecnología, cuando apenas sale, la difusión que tiene o la aceptación que tiene es en muy poca gente, es un bajo porcentaje de la población. Pero para que esa innovación o ese producto tecnológico tenga un éxito en el mercado, tiene que ser aceptado por un número determinante de personas, ¿sí? Entonces, eso funciona con una tecnología cualquiera como un celular, hasta con una tecnología como un conjunto de tecnologías, mejor dicho, como la industria 4.0, porque en realidad es un conjunto, es algo más sofisticado, es un conjunto de... Entonces hay que entender eso desde ese lugar, ¿no? Entonces tiene que aparecer un estándar. Entonces como que vimos que ese paper del año 2015, si bien un año al otro, cuando estamos hablando de altas de tecnologías de punta como son estas, puede haber un vuelco importante. Finalmente ese paper, que parecía un paper publicado en un congreso y demás, terminó siendo fundamental y terminó siendo totalmente aceptada esta estructura que estamos viendo acá. Esta estructura que están viendo aquí es la arquitectura que se denomina 5C para la implementación del CPS. Para que exista, insisto, para que exista Industria 4.0, tiene que existir un esqueleto, una arquitectura sobre la cual se va a montar el edificio que es la Industria 4.0. Eso tiene que quedar claro. El sistema ciberfísico es súper sofisticado de entender. Nosotros simplemente estamos mencionando algo muy por encima ahora. En la unidad 9 lo vamos a ver a fondo, pero ahora quiero que entiendan esta arquitectura sobre la cual se va a montar la Industria 4.0. Así como, si me permiten volver atrás, veíamos que esta arquitectura, que es la pirámide de Sim, para que funcione en una planta automatizada totalmente, tiene esto. Para que funcione en la industria 4.0, que es una versión superadora a lo que acabamos de ver, lo que se propone actualmente es una arquitectura como la que estamos viendo acá. Simplemente vamos a nombrar los niveles y no nos vamos a detener ni a detallar qué es cada cosa, porque eso es tema de la unidad número 9. Entonces tiene un nivel, el más bajo, es el nivel de conexión inteligente. Acá fíjense que están todos los sensores, una gran diversidad y cantidad de sensores que están tomando datos. En este momento, tomando datos de nuestros celulares inocentemente, ¿m?,
¿no? Porque todos los sistemas operativos basados en Android son grandes espías, van tomando y chupando datos sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Y otros teléfonos con otros sistemas operativos también hacen lo mismo, pero no son tan abusivos. Entonces, bueno, sepan eso, que les están tomando datos desde su celular, ¿no? Así como eso, hay sensores en distintos lados, cámara de televisión, sensores, medición de temperatura, etcétera. Hay un montón de cosas en las cuales van a parar a algún lado, como está todo interconectado. Bueno, eso sería este nivel de conectividad smart, que es inteligente. Después tenemos el nivel número 2, que es un nivel de conversión de los datos a información. Entonces, todos esos datos que nosotros hemos tomado que forman parte del Big Data, lo vamos a tener que transformar en una información, en algo que sirva para tomar decisiones, ¿no es cierto? Bueno, de eso se trata el nivel número 2 de esta arquitectura. El tercer nivel es el nivel ciber, o cyber si quieren, es el nivel cibernético que me va a permitir, hay una aplicación que es muy concreta, que vamos a ver en la unidad número 9, que es muy interesante, que se llaman gemelos digitales o cyber twins o gemelos digitales también conocidos, en donde con unas gafas nosotros, bueno, ahí tiene que ser generada la aplicación, podemos realizar mantenimientos predictivos, etcétera, a través de ese gemelo digital. Entonces, a partir de esa información, vamos a generar nuestro gemelo digital que me va a permitir tomar acciones como si fuera nuestra máquina física en vivo y en directo, ¿no? O sea, el modelo virtual que representa esa máquina es tan bueno y tan avanzado que me permite realizarle mantenimientos o ir tomando otras decisiones. No sé si se entiende todo esto, pero bueno, eso hubo una gran evolución en los últimos 2 años. Se llama el nivel de donde está el gemelo digital. Bueno, después tengo que transformar todo eso en conocimiento, tenemos datos que lo transforman en información, y después tengo que transformar todo eso en conocimiento, que es el cuarto nivel. Y finalmente el nivel de configuración. ¿Sí? Bueno, eso prometo que en la unidad número 9 vamos a volver con más detalles. ¿Sí? Bueno, acá otra figura complementando lo que dijimos. Bueno, vamos a lo nuevo. Esto sí es nuevo. Esto sí que es nuevo. El año pasado no existía. Entonces, el paradigma de la I4.0 es cada vez más trascendente acá en este esquema. Este esquema que está mostrado, lo pueden ver ahí, cómo fue la evolución. Paradigma industria 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0, que están mostrando ciertos hitos de ciertas innovaciones que se llaman radicales. Eso lo vamos a ver en la unidad número 10. Se llama innovaciones radicales, cuando aparece una innovación que es totalmente disruptiva y cambia, digamos, económica, socialmente, una población, ¿no? Entonces tiene un impacto grande. Entonces, por ejemplo, acá en la 1.0 estaba la máquina de vapor, que bueno, genera la revolución industrial, que no es menor, ¿no? Después, a finales del siglo XIX, que yo ya se los había anticipado, un tal Taylor. El Taylor no es solamente el nombre de un aula de la FIC, sino que es considerado el padre de la ingeniería industrial, porque bueno, él propone una cosa muy inocente como la división del trabajo. Eso es lo que se conoce como Taylorismo. Eso genera una revolución, finales del siglo XIX. Y después, bueno, la siguiente se produce con la industria 3.0, que es el SIM, en definitiva, que es cuando se empieza a automatizar en forma masiva con la aparición del microprocesador, que es la tecnología que viene a cambiarle el mundo a la gente en el año 71, que yo ya se los dije en Electro y se los repito acá, es esa, y cada vez está más sofisticado, entonces, y cada vez se difunde más y cada vez más barata, digamos. Entonces, el hecho de que se permite el acceso cada vez más, la mayor difusión permite que más personas lo incorporen. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. La industria 3.0 y bueno, la que estamos viviendo hoy es la 4.0,
con lo que ya anticipamos, ¿no? El sistema ciberfísico, que es el corazón, la estructura de la I4.0, el Internet de las Cosas, que es para que se mueva la información, ¿sí? Eso lo van a ver el viernes, y las redes en general, o la nube acá. Algunos hablan del cloud computing o computación en la nube, ¿no? Hace referencia a eso. Está ahí. Bueno, básicamente esto. Vamos a seguir, ¿sí? Yo me voy a enfocar en esto, así no nos pasamos el tiempo total. Lo otro lo pueden leer también, simplemente va agregando algunas cosas. Entonces, ¿qué es el paradigma 4.0? Tiene tres dimensiones, ¿no? Por un lado es la integración horizontal en toda la red de creación de valor. Acá se habla mucho de lo que es la creación de valor, la cadena de valor y demás. No sé si en otras materias lo vieron, el concepto. Es un concepto que institucionalizó un tal Porter, Michael Porter, que es considerado el padre de la administración. Porter tiene unos cuantos libros publicados que, bueno, en la actualidad se siguen usando, tienen ya varios años, pero se siguen usando en el mundo de la administración en la toma de decisiones estratégicas. Bueno, es un tipo que habla de su modelo de cadena de valor, que es súper importante y, bueno, de gran valor. Entonces, bueno, ahí él es el primero que empieza a hablar, más o menos hacia mediados de la década del 80, ¿no? Viene esa. Entonces, bueno, ahora toma más preponderancia el uso de la creación de valor, etc. Ya como todo el mundo lo usa en otros sentidos, pero en realidad viene de ahí, ¿no? Viene de la cadena de valor y, bueno, tiene todo un significado por atrás. Entonces dijimos, la integración horizontal, ¿m? En toda la red, ¿m? De creación de valor, ¿m? Con todo lo que eso implica. O sea, tienen que imaginarse la logística inteligente que hay por atrás, la administración de la cadena de suministro, todo eso está acá adentro, está todo acá adentro. Lo que es la ingeniería de principio a fin a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Nosotros acá nos vamos a enfocar a analizar, a seguir la trazabilidad del producto desde que nace hasta que es retirado del mercado, ¿no? Porque vamos a ver que tiene sensor y demás y puede mandar información, incluso ya una vez vendido, puede estar mandando información a través del Internet de las Cosas. Eso ya es factible, ¿no? O sea, no sé cuántos de ustedes, ya hace años que está eso, que tienen un aire acondicionado que está conectado en red, o un lavarropas y demás, o heladeras que permiten, digamos, eh, tienen sensores que pueden estar conectados a una red, que pueden estar detectando algunas cosas, ¿no? Bien, y por otro lado la integración vertical, obviamente, ya que hablamos de lo horizontal, la vertical y los sistemas de fabricación en red, ¿no? Todo eso, esas dimensiones. Básicamente, en SIM, cuando hablamos del paradigma de la I3.0, que es el SIM, integración horizontal y vertical, ¿no? El flujo de materiales y de información, acá es lo mismo, solo que más sofisticado todo esto, con más inteligencia, con algunas tecnologías que evolucionaron desde la creación del 3.0 a la fecha. Hay muchas tecnologías vinculadas con la inteligencia artificial que dieron un salto cuántico en los últimos años. Si bien todavía hay cosas que son más humo que otras, pero hay algunas aplicaciones de machine learning, por ejemplo, que dan buenos resultados, ¿no? Bueno, ¿qué es entonces la I4.0? Se refiere básicamente a una interconexión inteligente de máquinas y de procesos de la industria con la ayuda de las TICs, es decir, con la ayuda de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Entonces hay varias formas en que las empresas pueden utilizar estas redes inteligentes. Y estas posibilidades van a incluir producción flexible. Bueno, eso es un concepto que incorporamos ya con el SIM, ¿no? Esa mitad de tabla que es todo flexible, ya aparece hace 30, 40 años atrás. Entonces, bueno, vamos por más con eso de la producción flexible. Flexible, customizada, etcétera, etcétera, etcétera. Fábrica convertible, que tiene que ver con futuras líneas construidas en módulos, o sea, que tengan una forma modular.
soluciones orientadas al cliente, logística totalmente optimizada, la utilización de datos, evidentemente el Big Data, hacer uso y abuso justamente de eso, y lo que se denomina economía circular eficiente en el uso de los recursos, ¿no? Por ejemplo, esta economía circular va a tener en cuenta el ciclo de vida completo de un producto que se puede considerar con el soporte de datos. Es decir, desde la fase de diseño podrá determinarse qué materiales pueden ser reciclados y cuáles no. ¿No? Eso es lo nuevo, digamos, no sucedía antes o no en forma tan natural como está propuesto. De acuerdo a bueno, ya es algo que está interiorizado y bastante difundido, de acuerdo a una encuesta del año 2016, hay tres áreas principales que son identificadas, perdón, son identificadas áreas principales que afectan al mundo empresarial, ¿no? Por parte del I4.0. Una es la integración y digitalización de las cadenas de valor horizontales y verticales, la digitalización de productos y servicios y finalmente la formación de modelos de negocios digitales y relación con el cliente. Esto es una explosión porque me permite unas innovaciones en el modelo de negocio. La digitalización está permitiendo la creación de nuevos modelos de negocios gracias a toda esta cuestión que está por atrás del I4.0, ¿no? Es la famosa transformación digital que le va a permitir no solamente implementar todas estas tecnologías, sino acceso a modelos de negocios digitales customizados para distintos productos o líneas de productos que cada empresa quiera brindar. Eso es muy, muy, muy importante. Bueno, vamos a la última parte de la clase que tiene que ver con el marco de la industria 4.0, concepción y tecnología. Bueno, esto también ya como que ya encontró un techo conceptual, me refiero, porque uno entraba hace unos años y este dibujo iba cambiando y se incorporaban algunas tecnologías, otras no estaban, etcétera. Bueno, yo creo que ya todo esto lo saqué de un libro del año 2020, el libro, y ya como que está esto consolidado, así que ya podemos tomarlo como consolidado. Entonces ya vamos a centrarnos entonces hay 9 tecnologías que están conectadas, como se muestra en esta figura, que yo la voy a desagregar y le voy a ir comentando cada una de ellas en forma particular. Bien, bueno, ahí tienen de todo, ¿no? Robots autónomos, simulación, sistema de integración horizontal y vertical, el Internet de las cosas, el cyber security, que es la seguridad cyber, la nube, ¿m? La manufactura aditiva, realidad aumentada, big data y analytics, ¿no? El analytics, que es la analítica de los grandes volúmenes de datos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver uno por uno. Vamos justamente big data y analytics, que tienen que ver con em, bueno, ya más o menos lo anticipé, el Analytics se sumó, es bastante más reciente que el Big Data, ¿no? Como que hubo una evolución ahí en donde va tomando que ese gran conjunto de datos surgido del mundo de la manufactura, no solamente de nuestras pantallas del celular, sino ya bajándonos al mundo productivo de la manufactura. Entonces tenemos también una gran cantidad de datos que van tomando los sensores que están conectados en el proceso productivo están tomando datos todo el tiempo que van a formar parte de ese Big Data, ¿no? Entonces, tales análisis de la analítica o analytics, como dice ahí, permiten una optimización de la calidad de la producción, ¿no? Y nos van a permitir un ahorro no solamente de la energía, sino prestar un servicio mejorado de todo el equipo, ¿no? Entonces, bajo este contexto de I4.0, entonces la recopilación y la evaluación de ese conjunto integral de datos, que son adquiridos, insisto, de muchas fuentes, no solamente de equipos, no solamente de los sensores, sino también de equipos, sistema de producción, de las empresas, de sistemas de gestión de los clientes, ¿no? O sea, el producto que le vendimos al cliente puede estar
lo estamos usando y a lo mejor ese tiene puesto un chip, un sensor que está tirando datos al vendedor que le está diciendo algo para tomar decisiones, ¿no? O sea, todo es tan, todo es tan sencillo, digamos, porque fueran abaratados los costos de los sensores, sobre todo, y la conectividad es cada vez es más fuerte, entonces esa toma de datos es muy, muy fuerte. Entonces, bueno, evidentemente toda esa recopilación grande de datos se va a convertir en un, en un soporte estándar para la toma de decisiones en tiempo real. Esto ya está pasando. El segundo tiene que ver con los robots autónomos. Nosotros en el curso vamos a estudiar los robots trabajando en forma a través de un programa, que nosotros vamos a diseñar el programa y demás, pero bueno, en la industria 4.0 ya eso evolucionó, ¿no? Entonces tenemos robots autónomos. ¿Qué implica esto? ¿Implica que van a hablar, nos van a dejar sin trabajo? No, no, todavía no llegamos a eso y es difícil que pase eso, ¿no? O sea, van a pasar otras cosas antes de que pase eso. Entonces, tenemos que pensar que los robots autónomos, ¿no? Hay ciertos fabricantes, han utilizado durante mucho tiempo robots para abordar tareas complejas, como sabemos y vamos a ver en el curso, y están evolucionando para una utilidad aún más trascendente, ¿no? Entonces se está tratando de que esos robots pasen a ser más autónomos, más flexibles y cooperativos. Entonces vamos a tratar, o se va a tratar cuando se habla de este concepto, de que estos robots puedan interactuar con otros robots y puedan interactuar con los recursos humanos. Y además de interactuar con los recursos humanos, puedan aprender de ellos. Entonces le vamos a poner un poco de inteligencia artificial para que por lo menos algunas tareas repetitivas las puedan aprender. ¿M? Eso ya está sucediendo. Entonces, estos robots evidentemente se está tratando de que sean más económicos y van a tener una mayor variedad de capacidades de la que se utilizan para la fabricación actual, como estamos viendo, porque van a tratar, se van a conectar en red con otros robots, van a hacer trabajos cooperativos y con los recursos humanos de los cuales van a aprender. Tercera tecnología se denomina simulación. Básicamente, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver con en la fase de ingeniería de la producción, hay simulaciones tridimensionales de productos, de materiales y procesos de producción y que se pueden utilizar y se van a utilizar en operaciones de planta. Entonces, estas simulaciones se podrán aprovechar y podrán aprovechar el uso de datos en tiempo real para reflejar el mundo físico en un modelo virtual. Eh, Esto va a quedar más claro en la unidad 9 cuando veamos eso que yo les había anticipado, el modelo del gemelo virtual. Una parte tiene que ver con esto, ¿no? Una parte de simular el modelo virtual y que cada vez más ese modelo virtual se parezca al modelo físico real, ¿sí? Ese es el desafío y cada vez está más parecido a eso. Entonces, bueno, si cada vez se parece más mi modelo virtual, yo puedo tomar decisiones sobre él en vivo y en directo, ¿no? Entonces, esto va a permitir a los operadores probar y optimizar la configuración de máquinas para el próximo producto en línea en el mundo virtual, antes del cambio del formato físico, lo que evidentemente va a permitir reducir los tiempos de preparación, setup y el consiguiente incremento de la calidad. Cuarta tecnología, ¿no? Faltan cinco, así que con eso ya estaríamos terminados, pero una es más interesante que la otra. Esta habla del sistema de integración o integración de sistemas horizontal y vertical, ¿no? Entonces la mayoría de los sistemas de las TICs actuales no están completamente integrados, ¿no? Eso parece que sea ya un hecho, pero en realidad hay eh, empresas o proveedores o clientes que rara vez están vinculados estrechamente, digamos, o están integrados, ¿no? Y muchas veces dentro de las mismas corporaciones, los departamentos como por ejemplo ingeniería, producción y servicios, puede estar sucediendo de que no estén eh, totalmente integrados. Entonces, bueno, la idea justamente con este esquema, con este pilar, es que esté más integrado de lo que estaba en el modelo de SIM.
El quinto tiene que ver con lo que llamamos el Internet de las cosas industrial. ¿Mm? Entonces, podemos ver que algunos de los sensores de las máquinas de un fabricante están conectados en una red y pueden utilizar un sistema informático que se denomina embebido, ¿no? Y por lo general se van a organizar, ¿m? Como ya vimos en el CPS, en una pirámide de automatización vertical en donde los sensores y los dispositivos de campo con inteligencia limitada, ¿no? Y los controladores de automatización, perdón, se van a incorporar a un sistema de control de procesos de fabricación general. Bueno, más o menos es algo de lo que ya mencionamos previamente, solo que pensarlo, que esos sensores, hasta hace unos años atrás, eran unos sensores que tiraban unos y ceros, hoy pueden tener otros ingredientes, otros elementos, ¿no? Entonces, administrar o gestionar ese tipo de red es lo que se llama Internet de las Cosas industrial, ¿no? Entonces, con este tipo de red, se le va a permitir a mayor cantidad de dispositivos, incluso algunos productos que no estén finalizados, ¿no? Se podría incorporar algún sensor de este tipo, va a permitir enriquecerse con un sistema informático embebido que permita conectarse posteriormente mediante tecnologías estándar, ¿no? Entonces es lo que yo les decía de algunos productos que nos pueden estar retroalimentando datos a través de sus sensores conectados en el producto que nosotros compramos, puede estar mandándole al fabricante, al fabricante algunos datos. Bueno, es lo que pasa con el celular todo el tiempo. El celular lo hace todo el tiempo, ya lo tenemos visto a eso, pero si es un producto en una industria, eso no está tan visto, digamos, no es, digamos, los protocolos que usa el 4G, por ejemplo, el protocolo de comunicación que se usa para la red de conectividad que tienen los celulares, o el Wi-Fi, cualquiera de las dos, digamos, es transparente todo eso. Eso lo toma sin pedir, muchas veces sin pedirnos permiso. O le dimos el permiso sin darnos cuenta, que es lo más grave todavía. Ustedes piénsenlo en un producto tecnológico, en un robot, ponen un equipo de producción sofisticado de última generación que tiene algunos sensores que pueden estar retroalimentando datos al fabricante de esa máquina, le puede estar retroalimentando datos interesantes también. Eso puede ya estar pasando. Antes no era tan inmediato, pero ahora ya sí, gracias a este protocolo que se llama Internet de las Cosas Industrial. Bueno, ni hablar. El hecho de esta ebullición de datos y de conectividad, cada vez más conectivo todo, imagínense a nivel industrial, si a nosotros en una compu se nos mete un virus, imagínense a nivel industrial que se te mete un hacker y te robe diseños, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay intangibles que pueden ser robados que son mucho más caros que los productos finales que pueden estar fabricados. Entonces, bueno, este tema es sumamente trascendental, lo que se llama ciberseguridad, ¿no? Bueno, hay muchas empresas que aún dependen del sistema de producción y gestión desconectados o que están cerrados. O sea, parece que estuviera todo conectado. En realidad nosotros estamos conectados a través del celular de la computadora, pero cuando uno va al ámbito industrial, que esté totalmente integrado todo es raro. Es rara la organización que hoy en día, por lo menos en Argentina, esté pasando eso. Son pocos ejemplos. Incluso ejemplos que yo les puedo dar a Arco y demás, no todo, todo está tan conectado. Algunas cosas quedan como cerradas, ¿no? Por distintos motivos. Hay distintos motivos, no quiere que un hacker se te meta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todavía no había una evolución muy fuerte en ciberseguridad que estamos comenzando a ver ahora. Entonces, este incremento de conectividad y el uso de protocolos que van a acompañar a la industria, a la I 4.0, sobre todo el Internet de las Cosas industrial, va a permitir tener mayor protección, tener acceso a mayor protección de sistemas industriales críticos, ¿no? Esa es la idea del ciberseguridad.
La nube. Acá cuando hablamos de la nube es algo que ya viene evolucionando muy fuertemente en los últimos años, ni hablar. Y entonces ya tenemos, hay empresas o las empresas que están usando el software basado en la nube para algunas aplicaciones empresariales y de análisis, ¿m? Pero con I4.0 va a ser cada vez mayor, ¿no? Esta relación con la producción, es decir, van a requerir un mayor intercambio de datos entre los distintos sitios de Internet y los límites que puedan tener cada una de las empresas. Y al mismo tiempo se podrá, a través de este avance tecnológico que es la nube, se puede mejorar el rendimiento de tecnologías que ya existen propiamente en la nube. Hay muchas empresas que ya hacen un montón de cosas en la nube sin que nos demos cuenta. Cuando estamos comprando cosas y yo algo que está corriendo en un servidor en una nube, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy porque la puse a grabar a esta clase, la puse a grabar en mi computadora, pero podría estar usando la nube de Zoom, por ejemplo, o cuando usemos el Classroom, vamos a estar usando la nube de Google, obviamente, ¿no? Entonces, eso ya está sucediendo y de una forma cada vez más eficiente. Bueno, la penúltima es lo que se llama fabricación aditiva, que tiene que ver con la incorporación de la impresora 3D en determinados procesos, generalmente para creación de prototipos o producción de componentes individuales, y con la llegada de la I4.0 estos métodos de aditivos de fabricación cada vez se van a utilizar más para producir, por ejemplo, pequeños lotes de productos personalizados o customizados que ofrezcan ventajas de construcción, como por ejemplo diseños complejos o ligeros, ¿no? Y finalmente, el último de los componentes, de los 9 componentes, el noveno pilar, tiene que ver con la realidad aumentada, las famosas gafas, en donde vamos a ver el ejemplo del gemelo digital en vivo y en directo en alguna aplicación de algún motor de la Rolls-Royce que no solamente fabrica autos, sino las turbinas de avión, ¿sí? Fábrica importante de turbinas de avión. Vamos a ver por ahí dando vuelta hay un ejemplo. Entonces, bueno, los sistemas basados en realidad aumentada admiten una variedad de servicios, como por ejemplo la selección de piezas de un almacén, el envío de instrucciones de reparación a través de los dispositivos móviles. Entonces, estos sistemas se encuentran básicamente en un estado bastante inicial, ¿no? Si se quiere. Pero vamos a ver actualmente y a futuro una gran evolución de esta tecnología, ¿no? Entonces las empresas van a empezar a hacer cada vez más un uso más amplio de la realidad aumentada para poder proporcionarle a sus trabajadores determinada información en tiempo real para mejorar su toma de decisiones y evidentemente mejorar y optimizar los procedimientos de trabajo. Bien, creo que estamos llegando, sí, faltan 10 minutos para las 13 horas. No sé si quieren yo voy a poner en pausa un momento la grabación, salgo de compartir la pantalla, vuelvo a encender la cámara, no sé si quieren hacer preguntas, comentarios. Activen el micrófono si quieren hacer una pregunta o comentario.